Perdón, aquí yo voy pasando el slide. Hoy lo que vamos a hablar es cómo acercarme. No tengo no estoy viendo las cámaras de ustedes. Y si hay alguna pregunta o algo, por favor me interrumpen o levantan la mano, me dicen. Entonces, ¿cómo acercarme a ese mundo un poco desconocido si estamos dedicadas a nuestra producción, nuestros servicios, nuestros productos? Pues no estamos viendo el mundo de los inversionistas, que es un mundo más financiero, un poco más sofisticado, ¿no? Como con palabras en inglés, todas un poco más desconocidas, pero no es nada de otra cosa que es el argot técnico y que uno simplemente lo tiene que entender y romper y es muy sencillo. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata levantar dinero en el mercado? Se trata simplemente de enamorar a un inversionista que tiene la capacidad o la liquidez y nos cree en nuestro proyecto. Entonces es una venta más, ¿sí? Es un poco poner en plata blanca o en palabras sencillas, levantar plata simplemente es hacer una venta. Ustedes se la pasan vendiendo sus servicios, se la pasan vendiendo sus productos, se la pasan vendiendo a sus empleados el amor por trabajar en la empresa, por el crecimiento. Pues básicamente levantar el dinero en el mercado es hacer lo mismo. Es ir utilizando las herramientas y el lenguaje que utilizan esas personas inversionistas, pero es ir a venderles el, el negocio, ¿cierto? Y las ideas, y que les crean en eso, ¿cierto? Entonces, aquí, primero, ¿por dónde empezar? Entonces, empecemos por cosas muy sencillas. Esta es una presentación que va a ser muy sencilla, que entiende cualquiera, no tiene que ser sofisticada para poder hacer esto. Mm, Lo primero es que hay un lenguaje. Vamos, hay un lenguaje que tenemos que conocer para poder salir a levantar dinero. Un lenguaje que tiene que ver con algunas cosas financieras, ¿cierto? Que en el fondo es traducir la necesidad que tenemos de caja para poder tener el crecimiento que buscamos. Ahora, para poder entrar en ese lenguaje, para poder expresarlo, pues lo primero que tenemos que tener súper claro, y que es lo que hemos venido trabajando en todo este tiempo, es entender claramente el negocio en el que estamos, ¿cierto? Entender el mercado, entender los jugadores, entender el valor agregado que yo estoy poniendo sobre la mesa, ¿sí? Y la capacidad de crecimiento que tenga mi empresa. Y eso lo tengo que saber, digamos, lo tengo que saber plasmar, como diría uno, con plastilina, de una forma muy fácil para que cualquier inversionista pueda entender, ¿cierto? No es simplemente porque yo tengo un negocio, me van a dar dinero, ¿m? Sino que tengo que poder mostrar cuál es el valor agregado de ese negocio, qué es lo disruptivo que está trayendo sobre la mesa, por qué va a haber clientes interesados en poder consumir y por qué ese negocio va a generar valor. Eso hay que saberlo explicar muy bien. Muchas veces uno se encuentra en planteamientos de empresarios en donde no transmiten exactamente qué es lo que hacen, ¿no? Entonces ese es un punto clave. El otro punto es, una vez uno tiene claridad en cuál es su negocio, pues hay que darle un valor, ¿sí? Y ese valor tiene muchas técnicas para hacerlo. En una de las clases anteriores en la que yo participé, hablamos de la técnica más rigurosa, que es la que se llama flujos de caja descontados, pero usualmente esa es cuando ya se tiene información de la empresa. Pero muchas veces nos enfrentamos ante la realidad de que pues, el negocio está nuevo, apenas estamos creciendo, tenemos unas buenas ideas, pero todavía no se materializan en flujos de caja, entonces, ¿cómo lo valoramos? ¿No? Entonces, aquí lo que vamos a hablar hoy es como 3 o 4 formas de hacerlo, de cómo valorar ese negocio cuando todavía no tengo la suficiente información o data para poder sacar un valor preciso o estimado, ¿sí? Pero digamos, tengo que llegar con una valoración. Si yo salgo al mercado a pedir plata, tengo que tener claro cuánto quiero pedir y cuánto estoy dispuesto a entregar de mi compañía. Porque recuerden que al levantar plata, pues hay 2 formas de levantarla, una con deuda y otra con equity. Equity es capital de inversión. El problema es que en los estadios tempranos de una startup, funcionar con deuda es muy complejo porque la deuda se debe repagar, ¿cierto? La deuda se debe repagar y cuando estás en un negocio que todavía no ha generado o no tiene un track histórico de que puede generar y que puede repagar la deuda, pues es difícil que te presten plata. Entonces, ¿cuál es la opción? La primera opción que hay para crecer, buscar inversionistas que estén dispuestos a invertir capital a riesgo. Si las cosas salen bien, ellos obtendrán dividendos a futuro. Si las cosas salen mal, pues simplemente perdieron su inversión, ¿no?
Pero entonces uno tiene que tener muy claro cuánto está dispuesto para hacer eso, porque el inversionista a cambio va a pedir un porcentaje de la compañía. Y uno tiene que tener claro cuál va a ser esa relación, digamos, de plata, de dinero que le inviertan a la compañía y cuánto está dispuesto uno a dejar en porcentaje. Y una vez uno tiene eso en cuenta, pues entonces uno ya tiene que empezar a conocer cuál es el ecosistema, ¿cierto? Y el ecosistema es cuáles son los pasos para salir y ponerme bonito o ponerme bonita para que ser más atractivo para que inviertan más en mí. Entonces hay un ecosistema de inversionistas, hay un ecosistema de empresas que ayudan a diseñar los planes de negocio, a hacer las valoraciones. Hay un ecosistema de aceleradoras, que son empresas que le dicen, venga, antes de que usted salga a buscar dinero, esté con nosotros 6 meses, 4 meses, y lo potencializamos para que esas pruebas, esos productos mínimo viable y todos los productos que está haciendo tengan más sentido y esté mucho más decantado su valor de negocio, y después sí pueda sentarse a hablar con los inversionistas. ¿Cierto? Ahora, dependiendo de la madurez en que uno tenga su negocio, uno no necesariamente tiene que entrar a una aceleradora, uno sabe que hay unos inversionistas, sabe que hay unos interesados, uno tiene claro su negocio, tiene claro su valor, y lo que sale es a sentarse y a conversar con ellos. Y por eso ponemos en el último punto tomar café, como el que me acaban de traer y me voy a tomar. Tomar café es sentarse a hablar con muchas personas. Y por eso en la primera slide o en el primer bullet ponemos acá es levantar capital es un trabajo. No es una cosa que se hace o que llega espontáneamente. Es una cosa que uno tiene que dedicarle mucho tiempo. Y va a haber más nos que sís, ¿sí? Como todo vendedor, es un tema probabilístico. Cuando salimos a vender, lo más seguro es que nos digan que no. Y por eso es que uno siempre usualmente calcula ratios de éxito. De 10 ventas que hago, solo gano 2, o solo gano 3, o solo gano 1. Entonces, pues para poder, si solo tengo el 10% de tasa de éxito, pues tengo que hablar siempre con 10 personas para poder hacer una venta. Entonces, para poder llegar a tener una inversión, hay que hablar con muchos inversionistas, hay que discutir, y cada vez que uno habla más con ellos, entiende cómo piensan, qué es lo que preguntan, y cada vez está más preparado. Hasta el momento en que llega y uno tenga diferentes opciones, 2 o 3 opciones en las cuales uno pueda empezar un proceso de negociación. Y es importante eso, digamos, uno no se debe casar con el primero que le oferte a uno, más allá que ahorita hablemos de capital semilla y cosas de esas, pero ya cuando hablamos con inversionistas y yo tengo un buen negocio, la idea es poder hablar con diferentes, poder tener diferentes opciones para también negociar entre ellos y poder tomar la mejor decisión. Bien, entonces es como el primer punto. ¿Por dónde empezar? Ahora, ¿qué necesito para empezar esto? Pues necesito ciertos documentos que ahorita vamos a profundizar un poco más que todo en los de valoración, pero necesito ciertos documentos pues para mostrarme, porque yo tengo que estar preparado o preparada. Necesito un documento inicial que sea lo que llaman un teaser, y el teaser es como antojar al inversionista, algo corto que rápidamente en una página lo puedan leer y puedan decir, este negocio tiene sentido el modelo de negocio, tiene sentido el valor que propone, y tiene sentido el futuro económico o el impacto que está generando sobre la sociedad. Y eso es clave, creo que lo hablamos en diferentes charlas, como tener la capacidad de una forma muy concreta poder decir cuál es su negocio. Y eso es lo que muchos refieren como el pitch de ascensor o el discurso de ascensor, que es en un par de minutos uno poderle contar al otro qué es lo que uno hace con su negocio y por qué es exitoso, ¿cierto? Y eso hay que tenerlo. Y eso hay que ensayarlo muchas veces y hay que ensayarlo con muchas personas hasta que para cualquiera que lo escuche sea claro y que lo retroalimenten a uno. A veces, como uno está tan metido en su propia operación, pues para uno es obvio lo que uno hace y no necesariamente lo sabe explicar de una forma que sea clara y transparente para el resto de la humanidad que no está metido en el día a día de uno. Entonces, el primer punto es tener ese one pager o ese teaser para poderlo mostrar a los inversionistas. Ahora, uno no se queda solamente con el one pager, uno debajo del one pager debe tener lo que llamamos un investor deck o un information memorandum, lo cual es un documento completo
ya con todos los detalles de cómo funciona su compañía, cuál es su plan de negocios, cuál es su mercado objetivo, cuáles son sus clientes, cuáles son sus futuros ingresos, expectativas, cuáles son necesidades de inversión, ¿no? Donde realmente ya entra en el detalle que alguien que esté interesado pueda empezar a consultar y a decir, eso sí tiene sentido, empieza a mirar la lógica, los números sí cuadran, las expectativas se son, quiénes son las personas que están detrás del negocio, ¿cierto? Todo un poco esto lo vamos a ver. Entonces, ese documento, entonces hay que hacer, por eso decimos que es una tarea de tiempo completo, pero cuando voy a levantar plata, es en serio. Entonces, primero tengo que tener un discurso de ventas, es como cuando tengo un producto. Yo tengo que saber y saber cómo vender, pero después tengo que tener el servicio o el producto consolidado para poderlo vender. Aquí es la misma cosa. Tenemos un producto o un servicio, en este caso el producto es nuestra empresa, tenemos que hacer un pitch corto de ventas y después tenemos que tener un documento que lo soporte en todos los niveles. Como estas personas con las que nos vamos a sentar después de que pasemos las primeras partes de Capital Semilla, que usualmente son la familia y los amigos y la gente que nos quiere, que nos pone una plata, después la cosa se vuelve un poco más complicada. Y esta gente es gente que está acostumbrada a sentarse con inversiones, digamos, profesionales, entonces uno tiene que manejar el mismo lenguaje de ellos, por lo cual ese documento de Information Memorandum o Investor Deck tiene que tener, digamos, la suficiencia técnica que lo hemos venido pues dando en estos cursos, del vocabulario y de los cálculos necesarios para uno poder demostrar por qué ese negocio mío sí es bueno. Y otras cosas adicionales que siempre es importante tener es tener un Non-Disclosure Agreement, un NDA, en donde básicamente es un documento de confidencialidad en donde lo que estamos diciendo es, nos ponemos de acuerdo a ambas partes, nosotras y el inversionista, y le decimos, pues usted no le puede salir ni me puede robar la idea, ni le puede salir eso a contar a otras personas, porque eso es muy clave. Mucha gente que anda mirando negocios y después lo que hace es que lo hacen directamente a ellos. Entonces, pues uno se tiene que cuidar jurídicamente en tener una, un documento de confidencialidad antes de poder mostrar la información ya más profunda, ¿cierto? Y ya una información mucho más específica como una carta de intención, es muchos de los fondos de capital privado dicen cuando ya están dispuestos ya leyeron el pitch, ya leyeron el investor deck, dijeron listo, estoy interesado en entrar a revisar sus cosas, entonces usualmente le hacen una carta vinculante para mostrar la seriedad de lo que están haciendo. Entonces es muy importante saber uno con quién está negociando y solicitar también formalismos del lado de ellos, porque si no también uno está perdiendo el tiempo. Entonces muchas veces se pide una carta de intención, vinculante o no vinculante, y ahí ya se les abre la puerta, con lo que llamamos un data room o un due diligence. Básicamente el data room es el espacio físico o espacio virtual en donde uno ya tiene toda la información detallada de la compañía. Información detallada que son los estados financieros, que es la nómina, que es la facturación, que todas las cosas para que el que realmente está interesado entre a hacer esa auditoría para ver si eso es verdad lo que me están vendiendo. ¿Sí? Todavía no he entrado ni siquiera a decirles cómo la valoración ni nada, simplemente estoy diciendo cuáles son las cosas que necesito para poder empezar a tener una conversación, ¿no? Perdón un segundito. Bueno, perdón, es que aquí en la casa a veces hay interrupciones. Entonces, necesitamos conocer nuestro negocio, tener un concepto de valoración y cuando empezamos a hablar con las personas, necesitamos estar preparados para mostrar ese formalismo. Es decir, claro, señores, aquí estoy. Yo sé de qué se trata mi negocio, por eso se lo estoy contando en un minuto, en un pitch, en un one page teaser. Eh, Adicionalmente tengo una información más profunda, una presentación de 20 hojas, de 20 slides, donde usted puede entender mejor mi negocio. Ahora, si quiere conocer más, tengo aquí en este salón virtual, en estos archivos, tengo toda la información abierta para que usted le haga una auditoría y pueda entender que lo que yo le estoy diciendo, lo que ha pasado con mi negocio en los últimos 3 años, 5 años o en mis últimos 6 meses, es verdad y hacia dónde voy. Entonces estoy preparado para entablar una negociación. Bien, cualquier pregunta me la van diciendo. Estamos empezando lo más básico,
y ya nos centramos un poco en pensar, bueno, ¿cómo le ponemos valor a eso, no? Y cómo piensan esos inversionistas, que es lo importante para saber acá. Vamos a ver, hacemos. Entonces, para empezar a entender mi negocio, yo tengo que saber en dónde estoy. ¿Mm? ¿En dónde estoy? Y aquí, con todas las personas que hemos tenido en este curso o en este proceso, hemos tenido personas, digamos, ya no todas están en la ideación, porque parte del filtro del programa era que ya tuvieran unos años de experiencia y tuvieran un capital formado, pero sin embargo, uno puede tener ideas nuevas, porque eso se trata de los temas digitales, uno los va ideando, va innovando, entonces no puede estar en un espacio solamente de ideación, es donde me estoy entendiendo este negocio, lo estoy creando, ya tengo un mínimo viable hecho, ¿cierto? En donde yo puedo trabajar con él y donde lo estoy ensayando, que es una tracción temprana, estoy empezando a jalar demanda. Ya estoy en proceso de crecimiento, ya he demostrado, llevo un año creciendo, tengo un nivel de ventas importante, ¿cierto? O lo que ya es que ya lo he probado y ya sí lo quiero generar escala y ya genero un nivel de ingresos, digamos, significativo en el momento en que estoy creciendo, que ya es un momento muy diferente de la compañía. Los primeros dos es un momento en que todavía no he demostrado, estoy vendiendo más una apuesta a futuro, ¿sí? Más que me crean y tengo que tener unos datos muy contundentes para demostrar que eso puede llegar a pasar. Y ahí van a entrar variables un poco más cualitativas, no solamente las de flujo de caja, sino variables de quiénes son las personas que están detrás, cuál es el modelo de negocio, qué es lo que está cambiando, qué tipo de mercado tengo, para que el inversionista diga, tiene sentido, eso sí puede llegar a pasar. Las dos siguientes o las dos siguientes etapas son ya más, vea, le demuestro lo que sí he hecho. Yo tengo 1 millón de usuarios, o yo tengo pues 100.000 usuarios, voy subiendo, tengo tantos usuarios, tengo esto, tengo tanta generación de caja, he vendido 5 millones de dólares, he vendido 10 millones de dólares, ya tengo capacidad para demostrar y para demostrar el comportamiento escalable de mi negocio. Porque si básicamente pues tengo un negocito que solamente vende 10.000 dólares al año, y lo estoy demostrando por los últimos 3 años que no crezco nada, pues eso es un negocio tradicional, digamos, no tiene la capacidad de escalamiento. Puedo también tener inversiones que quieran hacer parte de eso, pero es una negociación diferente. En cambio, si yo le digo, ve, yo tengo 10.000, tuve 10.000, tengo 50.000, estoy llegando a 100.000 y la curva exponencial es mucho más grande y vea lo que se espera según mi crecimiento, pues ya estamos hablando de otro tipo de negocio. ¿Sí? Entonces, primero que todo, hay que saber en qué tipo, en qué momento estoy. ¿Sí? Y con base en eso construir la valoración de mi compañía para poder decirlo. Y no todo el mundo va a estar de acuerdo con uno. Uno puede decir, venga, yo tengo esta idea que vale oro, y otros me dirán, no, eso no vale nada. Pero eso es normal, eso es parte de la negociación. Habrán unos que me crean. Si nadie finalmente todos los que visito me creen, pues debe ser que algo de mis hipótesis de negocios no están bien. Entonces de pronto tengo que revalorarlo. Pero sí debo empezar con una hipótesis de cuánto creo que es lo que vale. ¿Sí? Ahora, para poder saber en qué momento estoy y para poder construir esos modelos financieros que hablamos la vez pasada, pues ustedes se tienen que preparar para tener el conocimiento de que hay un lenguaje técnico que debe estar incluido en eso. Entonces, en los negocios digitales, pues hay un montón de términos que están en inglés, que la idea no es profundizarlos acá, pero sí mencionarlos, porque es importante que ustedes lo tengan dentro del discurso del one page y dentro del memorando de información o el investor deck. Porque los potenciales inversionistas van a decir, bueno, ¿cuál es el market size? ¿Cuál es el tamaño de su mercado? ¿Cuánto es el margen que usted genera? ¿Cierto? ¿Cuánto le vale adquirir cada uno de los clientes? Si estamos pensando en un negocio que es escalable, ¿sí? ¿No? Entonces, pues, sí, sí, pero para poder escalar y poder llegar a tener 100.000, 200.000, 300.000 clientes, pues tiene un costo de adquisición cada uno de esos clientes. Y yo tengo que saber que si el lifetime value, el LTV, es cuánto le voy a sacar a cada cliente versus lo que me cuesta. Entonces, en mi proyecto, yo tengo que estar hablando de esos términos. Oiga, a mí me cuesta $100 obtener un cliente,
¿sí? Con todo el proceso que hablábamos la vez pasada del embudo y cómo llego finalmente desde que sale el lead o sale la publicidad, cómo van picando en la hoja de internet hasta que finalmente me compran. Entonces a mí me puede costar $100 adquirir un cliente, pero en el lifetime value yo le voy a sacar $500. Le voy a sacar 3, 4 veces lo que me cuesta. Ah, el negocio tiene sentido. Pero si yo digo, no, es que me cuesta $100, pero yo solamente le voy a hacer 50, se lo voy a sacar $50 a cada cliente, pues es un negocio que nunca va a dar por mucha plata que yo le meta. Entonces, ya que empiezan las palabras técnicas a aparecer, pero más que las palabras técnicas, es que hay detrás. Si yo conozco mi negocio muy bien, ya no me asusto con las palabras técnicas, porque yo simplemente sé, yo sé cuánto me cuesta conseguir un cliente, yo sé cuánto le voy a sacar a ese cliente o cuánto le aspiro sacar, y también conozco el churn rate, que el churn rate básicamente es cuánta, a ver, yo pongo aquí el pointer. El churn rate es cuánta gente se me va saliendo o se me va saliendo de la población que yo ya he abarcado, ¿no? Entonces, con cuánta gente salen de mi portafolio y cuánta gente tengo que volver a tomar. Si el primer año obtengo 100 personas, pero se me van 10, pues entonces tengo un 10% de gente que sale y tengo que volver a capturar ese 10% para seguir el negocio. Entonces, básicamente son como el equilibrio de mi negocio. Eso lo tengo que tener claro. Y una vez yo tengo eso claro, ya simplemente los otros indicadores son financieros, pues dependiendo de lo que me cueste y dependiendo del ingreso que voy a tener por parte de los clientes, entonces eso qué retorno me da. Es un retorno que básicamente es dependiendo de la plata que me entre al mes, ¿sí? La plata que yo gaste en costo, finalmente me da una tasa de retorno de mi negocio, ¿no? Es como les digo, eso fue parte de la charla anterior, no vamos a profundizar mucho, pero lo primero es, no es suficiente contarle al inversionista en qué momento de mi negocio estoy. Hay que ir a hablarle con el lenguaje que le va a dar la tranquilidad, con el lenguaje técnico de crecimiento de startups y lenguaje financiero, que le va a dar la tranquilidad de que va a creernos de que sabemos de qué estamos hablando. Eso es lo primero. No es de simplemente decir, no, no, es que yo creo que mi negocio es muy bueno y estoy muy enamorada porque le he puesto todo el corazón. Muy bonito, eso es parte del negocio, pero lo otro es, y ahora muéstremelo con el lenguaje. ¿Cuánto es? ¿Cuánto le cuesta adquirir cada cliente? ¿Cuánto espera sacar de cada cliente? ¿Cuánta gente se le sale del negocio? ¿Sí? ¿Cuánta es la rentabilidad o la tasa de retorno? Entonces, primero estar con ese lenguaje. Ahora, entonces ahí, ya cuando tengo el lenguaje, conozco mi negocio, sé lo que tengo en términos financieros y de valor, cuántos ingresos tengo, cuánto me cuesta, cuánto me da. Ahora sí, empieza la negociación que es muy bonita. Y hay una frase que me acuerdo que alguna vez un mentor que tuve me decía, las cosas valen por lo que está dispuesto a pagar el mercado, no por lo que uno cree. ¿Sí? Ahora, es cómo antojar a ese mercado para que esté dispuesto a pagar lo que yo creo que vale. ¿Sí? Entonces, digamos, aquí tenemos unos puntos importantes, digamos, en las primeras etapas, cuando no he probado nada, uno podría decir es que su emprendimiento vale muy poco, pues si uno tiene las ideas son muy importantes, pero las ideas las pueden tener muchos. Lo importante es empezar a probarlas y a demostrar ese valor para que le compren a uno. Entonces, el valor de tu negocio va a empezar a incrementarse una vez empiezo a consolidar, ¿sí? A ganar clientes, a ganar mercado y a ganar flujo de caja. Y esto es súper importante, no hay una fórmula exacta para determinar el valor en etapas tempranas. Por eso, esta frase que dice, tu emprendimiento vale lo que tú y el inversor acuerden que vale. Es lo que está dispuesto el mercado a pagar. ¿Mm? Entonces, habrán unos que quieren pagar muy poco porque le están apostando a una mayor rentabilidad. Habrá otros que dicen, sí, 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 te puedo admitir que vale tanto. Otros que dirán, no, yo eso no lo pago porque pues no he visto ningún resultado. Entonces, hay un tema de negociación súper importante que está ahí. Entonces, dentro del afán o dentro de la premura de tener rápido capital, pues no hay que desesperar y hay que tomarlo con calma, hay que hablar con muchos inversionistas y acuerden que el ratio de conseguir un buen inversionista puede ser del 10%, si les va bien del 20%. Entonces tienen que hablar con 10, con 20, con 30 para tener las suficientes ofertas para poderlo hacer. Yo recuerdo en muchas transacciones que he estado,
en donde uno hacía visitas y, digamos, estaba con estos fondos de capital privado y podía visitar 10, 15 y terminaba negociando con uno, máximo dos. O sea, toma tiempo, toma tiempo. Y más que todo en un negocio que todavía no está consolidado, porque pues en las cosas que me ha tocado más negociar a mí ya eran empresas consolidadas con flujos de caja, pero cuando son empresas que tienen más, que son más ideas, pues ahí hay que hacer unas rondas muy largas y conversar con muchos hasta que uno encuentre el que está interesado. Y para eso hay todo un ecosistema y es pues empezar a buscarlo y empezar a sacar esas citas. Listo, entonces ya también tenemos que conocer un lenguaje técnico que hay en el mundo de la valoración. Hablábamos de un lenguaje técnico que era el lenguaje técnico necesario para poder llegar a una valoración, ¿sí? Para poder hacer los modelos financieros, entender mi negocio, decir mi negocio vale $1 millón, o 2, o 5, o 10. Una vez tengo el modelo, el valor de mi modelo, también hay un lenguaje técnico para el proceso del levantamiento del dinero, ¿sí? Que lo vamos a mirar un poquito acá. Se los dejamos es para que lo tengan en mente y lo puedan consultar. Entonces vamos a hablar de valoraciones pre-money, que es antes, y post-money, que es después de la inversión, ¿sí? Entonces siempre hay una valoración, que la valoración pre-money es la que estamos hablando ahorita aquí, es cuánto vale mi empresa hoy sin que nadie me haya invertido nada. Y la inversión post-money es cuánto vale después de que alguien me pone dinero. ¿Sí? Y eso es importante porque los mismos inversionistas hablan con eso. Bueno, ¿cuánto vale su pre-money, su empresa? ¿O cuánto es post-money? ¿No? ¿Cuánto se diluye? Cada vez que le hacen una inversión a uno, pues uno como fundador, como empresario, se está disminuyendo la participación accionaria que tiene sobre la empresa porque le está cediendo a un inversionista un porcentaje. Entonces es importante cuánto me van a diluir a mí y hasta qué punto me dejo diluir, ¿sí? Se diluyen los inversionistas cada vez que también entran nuevos capitales. Los inversionistas iniciales también se diluyen un poco porque están perdiendo parte de su capital. Bueno, y ahí en adelante, esto lo vamos a tratar más adelante, en los otros slides, pues está todo el tema de las diferentes rondas de levantamiento de capital, lo que llama una ronda, es levantar capital, sea desde un inversionista ángel o ya desde venture capitals o hasta series ya más específicas que se llaman serie A, serie B, serie C, hasta que uno pueda llegar en bolsa, que ya pues es como el sueño de todo emprendedor que quiere tener una escalabilidad muy grande en su negocio, pero no necesariamente hay que llegar a bolsa para tener un negocio exitoso. Entonces les dejamos estos conceptos para que los tengan ahí y sepan, simplemente es uno ir a consultarlos cuando llegue el momento de hacerlo. Bueno, entonces, en el ciclo de vida ya de negocio como tal, vamos a entrar un poquito a las valoraciones. Pues es toda curva, creo que usted lo hemos hablado en otro momento, pues uno tiene toda la parte de incubación y la edad temprana o la etapa temprana de una compañía, el crecimiento exponencial que se está buscando y finalmente la madurez, en donde pues uno lo que quiere buscar es como una estabilidad, en algunos casos ya decrece y tiene que volver a innovar. Pero entonces, ¿cómo son estos momentos en estos flujos? Vean que aquí lo más importante de las curvas, la curva azul, que es la que manda, y la que manda es porque pues es el efectivo. En teoría financiera está el dicho que dice, la caja es el rey, o la caja es la reina. La caja es la que manda todo, las utilidades pues, básicamente contables, pues eso no tiene mucho sentido, lo importante es cuánto queda sobre la mesa en dinero. Entonces, en estos negocios que requieren esta alta inversión exponencial, pues se necesita mucho efectivo, no hay efectivo. Esa es la diferencia entre el tradicional. El modelo tradicional, digamos, arranca aquí casi que en el eje cero, y trata uno de vender lo que le debe para pagarse la nómina y para pagar los gastos porque no tiene dónde más endeudarse. Y en los años va ahorrando, ahorrando, ahorrando y cuando tiene suficiente plata, pues ya dice, ah, bueno, ahora sí puedo invertir, puedo tener otro local, puedo tener otro negocio y se lo va gastando, pero no tiene estos crecimientos, sino que esto se demora por ahí 30 o 40 años. En los negocios digitales no, en los negocios digitales es como yo quiero tener esta pendiente, este crecimiento exponencial, entonces yo tengo que invertir mucho más plata más aceleradamente. Entonces por eso es que la curva azul es la que está abajo. Y por eso es que necesito plata de inversionistas.
Si ustedes no quieren tener esa curva de crecimiento en tan corto plazo, 5 o 7 años, está perfecto. Tampoco tienen que salir a buscar inversiones, pueden seguir haciendo su negocio a la velocidad que lo están haciendo. Esto que estamos hablando acá aplica es para gente, empresarias, que quieren tener un crecimiento exponencial. Y para tener un crecimiento exponencial, pues se tiene que hacer con la plata de alguien más. Pues con la plata propia, pero seguramente ya se la han gastado en las primeras fases de la compañía. Ahora lo que se está buscando es cómo inyectarle recursos frescos que me cubran este gasto, apostándole a que después vamos a estar con un crecimiento, no solo del crecimiento del negocio, sino que ese crecimiento viene acompañado con la caja, que es lo último que despega. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué estoy cambiando? Yo estoy cambiando acciones de mi compañía para que me den la gasolina o la energía, hablemos en términos más ecológicos, la energía, ¿sí? Para poder crecer rápidamente. Eso es lo que estoy haciendo, es el trade-off. Me dan caja y yo rápidamente voy a tener crecimiento. Por eso entonces vemos aquí cómo se diluye la participación de un inversionista. Entonces yo puedo tener un negocio de una idea que vale cercana a cero porque nadie la ha probado, pues soy dueño del 100% de ese negocio. Entonces yo tengo una idea, tengo unas cosas, tengo un producto mínimo viable, maravilloso, soy dueño del 100%. Eso es como el dicho que dice cabeza de león o, ¿cómo es que es? Cabeza de ratón o cola de león. ¿Cuál de los dos quiero ser? ¿No? Entonces yo puedo ser el dueño de lo que vale, que soy el dueño del 100%, pero no tiene mucho valor. ¿Y el valor qué es? Lo que otro adicional está dispuesto a compensarme o a pagarme, ¿cierto? Lo que el mercado está dispuesto a pagar por mi negocio. Y a medida que voy creciendo, para tener este crecimiento, pues necesito que me inviertan esos dineros para yo poder gastar, para poder invertir en todo lo necesario, de tal forma que pueda tener la atracción de traer suficientes ingresos y recuperar el gasto por usuario, el gasto por usuario que yo he invertido, pueda atraer el ingreso 3 o 4 veces suficiente para generar el flujo de caja. Pero a medida que me empiezan a entrar eso, claro, mi compañía cada vez va a valer más, porque estoy trayendo más usuarios, estoy trayendo más ingresos. Pero para haber logrado eso, tuve que haber dado parte de mi participación, ¿cierto? Entonces, pues aquí soy dueño de algo que vale cero, aquí ya me han diluido y tengo el 30% de algo que vale 3 millones, ¿cierto? Entonces, pues aquí tengo casi que $1.000.000 en el bolsillo, digamos, como equity, mientras aquí no tenía nada. Entonces, sí, hay un tema de disminución, pero me está dando la posibilidad de ser dueño de algo más grande y más exitoso. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Si yo no quiero tener socios, si no quiero que me diluyan, si siempre quiero ser mayoritario, de pronto ese no es el camino. Si yo quiero montarme en este espíritu moderno de crecer rápidamente y de diluirme, pero ser parte de algo más grande, pues sí tiene todo el sentido que lo haga. Vamos, aquí hay un montón de, de cuestionamientos filosóficos que uno también se tiene que hacer como empresario y como empresaria. ¿Qué quiero yo de mi negocio? ¿Quiero la forma tradicional? ¿Lo quiero más tranquilo? ¿Lo quiero hacer bien? Está perfecto. ¿O lo quiero más acelerado? Además, estos flujos, y para que sepan todas las que quieran entrar en esto, pues estos inversionistas que están acá van a empezar a pedir, por eso es importante de los términos de negociación que se hagan, van a empezar a pedir rentabilidad, porque ellos están esperando que en 5 o en 7 años quieren salir o venderlo o llevarlo a bolsa. Ellos no quieren quedar toda la vida casados con la empresa. Entonces, la presión que hay de los inversionistas para la generación de caja rápida y que efectivamente se cumplan estas proyecciones que les hemos vendido, pues son bien fuertes. Entonces, cambia la dinámica empresarial, ¿no? Cambia la dinámica y eso, y el empresario también tiene que, pues, saber que eso se le viene encima. Bien, eh, creo que tenemos un espacio para preguntas. Voy a acelerar un poco. Me parecía importante como dejar las cosas básicas. Aquí no entrar a complicarlas, pero básicamente la ecuación básica de la valoración es la que hablábamos, la pre-money, que es la valoración previa al dinero, ¿sí? Y más el importe de inversión que haga un tercero, es la que llaman la valoración posterior al dinero, que es un poco los términos americanos o ingleses de pre-money, on the money y post-money, ¿cierto? Entonces el pre-money es
antes de que me hayan hecho una inversión. Es la valoración que vamos aquí a explicarles. Aquí más adelante les voy a explicar cómo son las pre-money. Entonces, la valoración que yo hago de mi negocio. Entonces, mi negocio vale $100,000, ¿cierto? Pero hay un inversionista dispuesto a ponerme otros $100,000. Entonces, mi negocio vale lo que va a generar más los $100,000 que me puso el inversionista. Entonces, tenemos un negocio de $200,000. Entonces, básicamente, si yo quiero saber con cuánto se queda el inversionista en esa valoración, pues ya no es los $100,000 sobre la valoración pre-money que yo tenía, sino es sobre la sumatoria. Entonces, básicamente, el importe del inversionista va a ser los 100,000 sobre el valor total. Quiere decir que si él me pone 100,000 y mi compañía valía 100,000, él se está quedando con el 50%, porque es lo que valía la compañía más lo que él me puso, ¿cierto? Es lo que él me puso sobre el valor total de la compañía, que es 200,000. Entonces 100,000 sobre 200,000 da que él se queda con el 50%. Y es muy importante porque ahí vamos a ver un término de valor, ahorita un modelo de valoración es que yo quiero saber con cuánto estoy dispuesto a ceder al inversionista, ¿sí? Desde antes, ¿no? Estoy dispuesto a darle hasta el 30%, entonces tengo que calcular la plata que necesito de él con el valor post-money para saber exactamente si le voy a dar el 30%, o le quiero dar el 20%, o le quiero dar el 50%, o le quiero dar el 70%. Para no llevarse sorpresas, el inversionista me digo, le pongo una plata, pero me quedo desde el principio con el 90%. Puede que ese no sea el interés que tenemos. ¿Cuáles son los errores de esa valoración? ¿Mm? Errores que dependen mucho de las negociaciones que yo tenga. Que lo haga muy temprano. Muy alto y muy temprano. Entonces yo digo, no, esta es la gallina de los huevos de oro. Entonces pues vale un montón, pero resulta que no tengo nada que mostrar. ¿Sí? La otra es que no tengo cómo validarlo con clientes. Si solo tengo una idea o un potencial de mercado, pues es difícil demostrar el valor. ¿Mm? Ahora, cuando empiezo a tener cada vez más clientes que me muestren que están picando, que están entrando, que están comprando, pues tengo más capacidad de hacerlo. ¿Sí? Y final es fijarse solamente en la valoración numérica. Hay otros temas que vamos a mirar más adelante que tienen mucho que ver, que van a mirar los inversionistas. Entonces, cuando uno tiene un negocio que está más demostrado con cifras y con clientes y con mínimo viables, tiene más capacidad de fijarse solamente en los números. Pero cuando tiene una parte temprana de su valor, de su negocio, que es solamente una idea, que la está probando, no solamente se debe fijar en los números, sino en otros temas que están detrás, en el mercado, en las personas, en los asesores, en las juntas directivas. Porque eso también lo va a ver el inversionista, a ver, esta persona sí se está preparando para lo que viene y ahí es donde le vamos a tener confianza. Ahorita vamos a devolver un poco sobre esto. Preguntas, por favor, al chat o me paran y les resolvemos. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas fáciles o, digamos, aceptadas en el mercado para que valoren su empresa? Habíamos hablado la de flujos de caja libre y a las que estuvieron acá y tuvimos toda una sesión en donde contamos cómo cuando uno hace un modelo financiero y proyecta sus ingresos, proyecta sus gastos, teniendo en cuenta toda esa nomenclatura del costo de adquisición, del lifetime value que le va a sacar a cada cliente, podíamos determinar esos flujos, traerlos a valor presente y decir exactamente cuánto era el valor de la compañía. Pero recuerden que hemos hablado que para poder llegar a este estadio, pues hay que tener ya un negocio probado. Hay que tener cifras para poder hacer esa proyección, o por lo menos los supuestos. Pero cuando no tenemos eso, pues hay otras formas de hacerlo. La primera, comparar mi compañía con otras de mercado. ¿Sí? Entonces, buscar startups similares. Ese típico de comparación de mercado se hace en todas las industrias, no solamente en temas de startups, pero es, bueno, ¿en qué industria estoy? ¿Tengo un nicho o no? Experiencia del fundador, dónde está la empresa, tiene algo de tracción, hacen B2B o B2C, en qué etapa está, qué financiamiento ha tenido, ¿no? Entonces, trato de encontrar compañías similares y ajusto una valoración, y le hago un perfil de riesgo adicional. Si mi empresa está más nueva que esta otra, pues de pronto vale un poco menos, si está parecida está igual. Entonces básicamente digo, vea, como allá hay unas empresas, más o menos, estas 10 empresas que consulté, que valen $3 millones y yo tengo un mercado similar, yo me considero que valgo igual.
Y ahí empieza la discusión. Claro, el inversionista le puede decir, no, pero usted no lo ha aprobado, no sé qué, es un tema de negociación, pero, sí, pero ese es el más cercano que tengo. Otro que es muy aceptado es hacer una escala de los temas importantes que debe tener una compañía, ¿sí? Y cada escalón vale $250,000. ¿Por qué? Porque así lo discute el mercado. Digamos, es una cosa que ya está estandarizada. Entonces, bueno, entonces si usted cumple con todo, su empresa puede costar 2,5 millones o $3 millones. Si usted no cumple con todo este checklist, pues entonces va a cumplir, digamos, solo hasta el punto donde llegue eso es lo que vale su compañía. Su mercado es de más de 500 millones de dólares, tiene escalabilidad, tiene experiencia los fundadores, hay más de un fundador, tiene un mínimo viable desarrollado, el negocio ya está validado, tiene socios, tiene una hoja de ruta, tiene tecnología protegida, entorno competitivo favorable. Sí, si todo lo chequea, pues su empresa está del orden de $3 millones, que usualmente las rondas, cuando ya es una startup relativamente madura, empiezan a invertir antes de salir a bolsa. Si no, pues le invierten 1 millón, le invierten 500,000, le invierten menos. Es una forma también de poder discutir. ¿Mm? Por eso decíamos esta imagen acá, que tu emprendimiento vale lo que tú y el inversor acuerden. Es muy importante tener esto y hay que tenerse confianza. Ustedes saben que tiene un buen negocio, pues entonces sí hay que poner el valor y retarlo. Por eso es importante de tomar café con mucha gente, porque ustedes retan ese valor con inversionistas que les van a decir más o menos se le puede costar. Ahora, hay otra que esta sí ya es más, digamos, subjetiva y es cada uno le pone el valor y es yo creo una lista sobre todos los temas que tiene mi organización o mi empresa en términos de inversión que haya tenido en capital, de tecnología, en la ejecución como lo estoy haciendo y el mercado que tengo, y a cada una le pongo un valor que yo considero que puede valer, y la suma del todo es lo que me va a dar. Esto es parecida a la de los steps. Lo que pasa es que esta ya le estoy poniendo yo mi propio valor. Yo he invertido tanta plata, yo he invertido $100,000 en mi compañía o $50,000 en los últimos 2 años de trabajo. En tecnología le he comprado tantas cosas, sé que el mercado me puede llegar a valer hasta 100,000 o 200 y tengo estos costos y estos gastos que para recuperarlos necesito tanto dinero. Entonces, en total, mi compañía hoy en día, de lo que yo he invertido, de lo que yo tengo y de lo que sé que en el corto plazo me va a dar, vale $1 millón. ¿Sí? Eso es a ojo de buen cubero, a ojo de empresario. Digamos. Que eso, cuando uno lo hace, cuando tiene una empresa madura y lo valora por flujos, debería estar muy parecido. El flujo me debe estar dando como lo que yo espero en la cabeza de empresario recuperar. ¿Sí? Y esta que es muy bonita, que es la que llaman una Quick Venture Capital, y es, yo valoro la compañía dependiendo del monto que necesito en los próximos meses y del monto máximo que le quiera dar a la empresa, al inversionista como socio mío. ¿Sí? Y aquí es donde entran las fórmulas de post-money y de pre-money. ¿Sí? Entonces le voy a dar la palabra a mi querida Kate, que todas ustedes conocen, para que les explique el detalle, como para que no se aburran de mi voz. Pero en esencia, básicamente, ¿qué digo? Venga, yo sé cuánto necesito como compañía. Yo sé que necesito para cubrir mis gastos de operación, mi inversión en marketing, ¿cierto? Y mi compra de ciertos equipos. Necesito tanta plata para el próximo año y medio. O sea, es la gasolina que necesito, la energía que necesito quemar para llegar a cierto nivel de ventas. ¿Sí? Y estoy dispuesto a darle por esa energía, por ese canje que voy a hacer con el inversionista. Recuerden que hablábamos de un canje. Yo le doy, ella me da una energía que es el dinero que necesito para crecer y yo le doy un porcentaje. Entonces, por ese porcentaje, para el próximo año y medio yo estoy dispuesto a darle el 20% o el 10%. ¿Por qué? Porque no le quiero dar más. Porque como yo quiero crecer tanto, no le puedo dar todo ya. Tengo que darle un porcentaje que después me permita tener otras rondas de financiamiento y que haya espacio para más. ¿Sí? Entonces, básicamente es cómo hago eso. Pues digo, ¿cuánta plata necesito? ¿Cuánto estoy dispuesto a entregarle a ese inversionista? Y utilizo la fórmula que mostrábamos aquí, la fórmula de inversión antes del dinero y después del dinero, para determinar exactamente cuánto debería ser el valor de la compañía. No sé, Kate, si quieres explicar el detalle de esta fórmula.
¿Tati está por ahí? ¿O se me quedó dormida? Kate. Bueno, parece que Kate se me fue. Vamos a despertarla por aquí del celular. No, ya, volví, perdón. Ah, ok, dale. ¿Me quieres ayudar explicando esta fórmula para que tengan otra voz, una voz de una mujer, y le cuentes cómo funciona la fórmula, que ya la explique conceptualmente? Quick VC, estamos viendo, ¿sí? Sí, Quick VC. Listo. Entonces, este es un método de valoración básicamente rápido, ¿no? De Venture Capital, y en lo que consiste nuestro objetivo con esto, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Cuánto vale nuestra empresa hoy? ¿Cierto? ¿Y de qué vamos a partir? Digamos que en este caso, si ustedes han visto un Shark Tank, un programa de estos, siempre hablan de, ok, les pido a los tiburones 2 millones de dólares por el 15% de mi empresa, ¿cierto? En este caso, es algo muy similar. Vean que acá estamos diciendo, primero yo estimo cuánto dinero necesito para X horizonte de tiempo. En este caso estamos hablando de 3 millones de dólares para cubrir los siguientes 18 meses. Y en el segundo paso, yo tengo que entrar a entender, obviamente, digamos que con el inversor, ¿cómo se dice eso? ¿Cuánta propiedad quiere tener esa persona en mi empresa? Entonces, en este caso, en el ejemplo decimos el 20%, ¿cierto? Y a partir de esto vamos a calcular la valoración post-money, o sea, la valoración después de la inversión. ¿Cómo lo hacemos? Con estas fórmulas que ya vimos unas diapositivas atrás, entonces, ¿qué tomamos? Los 3 millones de dólares que va a poner ese inversor sobre el porcentaje, que en este caso es el 20%. ¿Cuánto me da eso? 15 millones de dólares. Ahora, este número, ¿para qué me sirve? ¿Qué quiere decir estos 15 millones de dólares después? Que mi empresa hoy vale 12 millones de dólares. ¿Por qué? Si se acuerdan de la ecuación, digamos, básica de la valoración que les mostraba Mateo acá, vean que es mi valoración post-money o posterior al dinero es igual a ¿qué? A mi valoración previa y al importe de la inversión. Entonces, lo que estamos haciendo en este método, Mateo, si te pasas a la otra diapositiva, es básicamente despejar esa ecuación para obtener mi valoración pre-money, para yo saber cuánto vale mi negocio hoy, ¿cierto? Entonces, tomo esos 15 millones de dólares que va a valer mi empresa después de la inversión y le resto el importe que me está poniendo el inversor y quedo, pues, básicamente con los 12 millones de dólares, que sería lo que yo puedo decir que vale mi empresa hoy. Ahora, pues como ven, tenemos muchos métodos diferentes y digamos que no hay una fórmula exacta, ¿cierto? Entonces, por eso tener estos diferentes métodos me ayuda también a compararlos entre ellos y yo ver si estoy muy lejos de pronto del mercado de los competidores o si estoy bien y digamos que alguien sí va a invertir en mi compañía con esa valoración inicial. Súper, gracias. Entonces, miren, lo bonito de este nivel de valoración es que yo voy validando. Yo puedo decir cuánto valen las de mercado, cuánto vale una subjetiva dependiendo de lo que yo cumpla. Esta también es subjetiva dependiendo de lo que yo he invertido. Esta es bonita, es porque ya tiene unos números muy claros. Y es, yo le vendo mi compañía dependiendo de los gastos que voy a tener. Como necesito 3 millones de dólares, estoy dispuesto a darle el 20%. Yo podría decir que estoy dispuesto a darle el 50% también. Entonces es parte de la negociación. Si yo por esos 3 millones los valoro en el 20% de mi compañía. Entonces ya le estoy diciendo, usted se va a ganar el 20% siempre y cuando me ponga 3 millones de dólares. Pero ya tengo más. ¿Y por qué? Pues porque va a haber unas ventas mayores y superiores. Porque, claro, en el documento de Information Memorandum o Investors Deck que hemos hablado, pues yo tengo que decir, por cómo me va a gastar esos 3 millones de dólares, es cuánto ingreso futuro estoy esperando. Pero vean que aquí no estoy valorando el valor presente de ese ingreso futuro. Pero sí se lo tengo que demostrar, pues porque el inversionista me va a decir, claro, yo le voy a poner 3 millones de dólares, me va a dar el 20, y ahí en adelante, ¿qué pasa? Pues le tengo que decir, y te voy a tener estos ingresos. Pero la valoración no la estoy haciendo por los ingresos, la estoy haciendo por los gastos. Ah, pero los gastos tienen una relación. Hago gastos porque voy a tener ese nivel de ingresos. Por eso tengo que tener el documento completo cuando se lo presente. Pero aquí por lo menos ya tenemos un valor concreto para hacerlo. Ahora, ya llega la otra, que es la más sofisticada, por decirlo así, y es donde tengo en cuenta los ingresos y los gastos. ¿Sí?
Entonces dice, si en los próximos 7 años yo voy a tener este nivel de ingresos y este nivel de gastos, pues la resta entre los dos en valor presente, teniendo en cuenta las tasas de interés, quiere decir que, no, pues esta compañía yo espero que me cueste, pues va a valer o vale, porque todos, si esos flujos llegan en 7 años y me hago estos gastos, pues esta compañía va a valer 10, 15 millones de dólares. Y ya ahí es cuánto estoy dispuesto a darle a cambio de inversión en capital. Pero esta es la que se necesita pues más información. Pero todas se van volviendo más sofisticadas. Y esta otra, aquí hay dos adicionales que me parecía importante que los conocieran porque es muy rápido. Esta es parecida a los múltiplos de mercado, es muy parecida a esta de comparación con un perfil de tu empresa, ¿cierto? Básicamente es cuando hay una empresa que ya sabemos, Twitter, un Facebook, una empresa, o que sea más chiquita, decir el EBITDA, cuántas veces, es una comparación por múltiplos. Es mi compañía vale 2 veces el EBITDA o vale 3 veces el EBITDA. Entonces uno va y mira esas compañías cuántas veces están valoradas. Pues uno ve que la valoración del Facebook está en 10 veces, en 20 veces. Empresas de tecnología puede estar a 15. Yo digo, entonces el EBITDA mío, que es la utilidad operativa antes de depreciaciones, yo digo, pues vale también un múltiplo similar. 4 veces, 5 veces, 8 veces lo que es el EBITDA. Es una forma de valorar muy rápida, como a ojo de buen cubero que uno puede tener. Y la de basada en activos es una empresa más para el sector real, en donde uno dice, dependiendo de las inversiones que yo he tenido, cuánto es el valor de reposición. Si yo le he invertido 2 millones de dólares, pues esta empresa vale 2 millones de dólares, entonces págueme eso. Pero esa, digamos, me parece que esta no aplica tanto, pero igual tenerla como, si le dicen y usted lo valoró basado en activos, por lo menos que ustedes sepan de qué están hablando. Jugamos de tiempo. Bien, entonces una vez con los valores, uno no se puede quedar ahí. Uno tiene que tener esto claro. ¿Qué miran los inversionistas? No solamente este flujo de caja es una promesa. Si estamos parados aquí o llevamos solo un año trabajando y le estamos mostrando un Excel diciendo que vamos a tener un crecimiento exponencial como este, estamos acá parados. Le estamos diciendo, vamos a tener todo este crecimiento, pero no hemos hecho nada, no tenemos flujo de caja. Pues el inversionista, pues, ¿y cómo van a lograr eso? ¿Solo con la plata que yo le ponga? Entonces, ¿qué más tienen que tener estos documentos? Y tiene que explicarle bien quiénes son los fundadores y quiénes son el equipo. Es súper importante estar rodeado de buena gente. No solamente el fundador, usualmente el fundador es una persona más solitaria, que lo ha hecho a pulso, que no tiene con quién hablar sus penas. Lo digo porque yo fui empresario de 10 años y sé cómo es eso. Y estas canas que tengo me salieron por eso. Esa hoja de vida es importante, pero igual es importante rodearse de personas que le crean en la apuesta, que es el equipo, ¿no? Y adicionalmente, tener unos asesores como junta directiva, llámelo junta directiva, junta asesora, como usted lo quiera tener, pero personas experimentadas que puedan estar ahí retroalimentándolo y que el inversionista sienta que usted no está, que no es dependiente solamente del fundador. ¿Mm? Ahora, otras cosas que hay que tener en cuenta. ¿Quién es la competencia? ¿Es un mercado nuevo? ¿O es un mercado que ya tiene muchos que están ahí? Los incumbentes ya se llevan todo el mercado. ¿Qué tamaño tiene ese mercado? ¿Sí? ¿Cómo genera la atracción de clientes? Que ahí vea que lo que estamos hablando aquí es conocer el negocio, explicar bien ese negocio. ¿Cuál es la proyección de ingresos que se tiene? Si usted hace un método Quick VC, pues entonces, como decía yo, pues sí, yo le pongo esa plata, usted me da el 20, pero entonces, ¿qué estoy esperando? ¿Cuál es el potencial de ingresos que va a tener? Y explíquemelos bien. ¿Cómo se monetiza? ¿No? En estos hay un caso de una persona cercana que me estuvo contando que tenían clara cuál es todo el monto de inversión, llegaron a la junta a presentar todo lo que necesitaban y la junta, que son personas ya mayores, muy bonito, pues se va a gastar toda esta plata, pero muéstrame cómo la va a monetizar. Y curiosamente, a pesar de que llevaban un año trabajando, todavía no tenían tan claro, era un equipo muy serio de trabajo, con asesores y con consultores y con todo, no tenían la claridad de cómo le iban a monetizar, o sea, cómo iba a llegar la proyección de ingresos. Sí sabían que iban a vender ciertas cosas y todo, pero no la tenían materializada. Entonces le dijeron, ¿cómo pretende usted gastarse 2 millones de dólares si no sabemos en cuánto tiempo va a recuperar esta plata? ¿No? Ahí sí lo valoraron a la forma tradicional, no simplemente le dieron plata para que gastara, sino le dijeron, vea, le damos plata pues, siempre y cuando me diga cómo la va a traer y que sea creíble. Propiedad intelectual y tecnología que utiliza, ¿sí? Tiene la propiedad, tiene la capacidad para hacerlo, tiene la tecnología disruptiva para hacer esto, la está desarrollando.
Y por último, potencial de salida. Los inversionistas, muchos de esos quieren salir, quieren crecer. Eso es como comprar una gallina, engordarla y venderla. ¿Mm? Esa es la forma de pensar de ellos coloquial. Es yo compro algo que todavía está flaco, lo alimento, le pongo la plata, lo pongo bonito, le doy asesorías adicionales porque los inversionistas se meten, controlan, le ponen expertos, le ponen un montón de cosas. ¿Para qué? Para después que esté más gordo, poderlo salir a vender. Sea que salen todos y lo venden, o sea que el empresario se queda, pero el inversionista sale. Y ya llegará otro inversionista, llegará a bolsa, llegará otro tipo de cosas. Entonces, digamos, todo eso hay que tenerlo dentro del documento que uno salga a mostrarles para que el inversionista se entusiasme. Vea, no solamente es una promesa en el papel, porque el papel lo aguanta todo, o el Excel lo aguanta todo, sino que adicionalmente hay un equipo comprometido, con trayectoria, con asesores, tiene un tamaño de mercado que se le puede llegar, tiene unos ingresos que, que son viables. Y fuera de eso, cuando eso esté de este nivel, podemos salir a venderlo, podemos hacer una estrategia de salida, un exit strategy, como llaman los americanos. Listo, entonces ya estamos preparados, ya tenemos el valor, lo calculamos por una forma, ya tenemos los temas diferenciadores y ahora tenemos pues que salir a hacer rondas de financiamiento. Entonces, esto es importante como tener claro que las primeras rondas, cuando esa idea está muy cruda, por los puntos en donde uno se equivoca, cuando todavía no tiene mucho que mostrar, por eso usualmente esas primeras rondas es con la familia, lo que llaman family, friends, y de forma caricaturesca le dicen fools. O sea, los bobos, los inocentes. ¿Es quién le pone plata? Pues porque todavía no sabemos exactamente si eso tiene la suficiente capacidad para generar. Pero cuando ya logramos empezar a tener un negocio que empezamos a demostrar que funciona, ya empezamos a hablar de inversionistas más sofisticados que llaman inversionistas ángeles, que ya no necesariamente es la tía, ni la mamá, ni el hermano, ni el novio, sino que gente que está dispuesta a poner una plata, ya platas importantes que superan los $100,000, de tal forma que empiecen ya después las inversiones que superan $1,000,000, $2,000,000 con lo que llaman venture capitalists. Esos venture capitalists lo que hacen es, esos son los más sofisticados, son los que necesitan estos documentos de inversión, son los que hablan con el lenguaje técnico, son los que están mirando todo el tiempo muchas, están apostando después de rentabilidades del 30, el 40, el 60 y liquidar las inversiones en 5 o 6 años. ¿Ellos qué hacen? Ellos crean fondos de capital con gente que tiene instituciones o personas naturales que tienen liquidez suficiente y lo que hacen es que ponen huevos en diferentes canastas. Muchos de ellos fracasan, pero con que haya una porción de ellos que tenga altas rentabilidades, pues ese es el negocio de ellos. A la vuelta de 7 años sacar y ganar más de lo que invirtieron. Y eso es lo que llama serie A, serie B, serie C. Es yo voy creciendo, hago mi primera serie, por eso es importante saber qué porcentaje le doy al inversionista, porque si yo quiero seguir creciendo, porque yo puedo decir en los próximos 18 meses necesito $3,000,000, pero ahí no he llegado al nivel exponencial de crecimiento o a la cobertura en mis mercados, sino que es la primera, pues no puedo salir a pedir $20,000,000 de un totazo o de un momento. Entonces tengo que decir, 3, le doy 20% y después voy escalando. Y cada vez que hago una serie, pues voy a dar un porcentaje adicional que va a diluir al empresario y también pues puede diluir al inversionista original, pero él está dispuesto a hacerlo con tal de poder seguir creciendo. Y finalmente, pues hay uno que llaman el Initial Public Offering, que es una salida a bolsa, que pues eso ya es un poco lo más alto nivel, es yo ser más allá como de un unicornio, ser una empresa de más de $1,000,000,000 valorada, en donde yo salgo y los mercados internacionales me compran acciones y ya se vuelve otra criatura de otra categoría, ¿no? Es un poco como son las rondas. Entonces aquí tenemos esta gráfica que es muy diciente, es lo que les acabo de contar. La familia y los amigos está en la parte aquí, ponen plata, no vale mucho, yo estoy validando el negocio, ¿cierto? Ya cuando valido un poco el negocio y tengo más carne, entran unos fondos diferentes. Este que no lo mencioné, que es crowdfunding, que es muchas personas fondeando directamente, no solamente uno o dos inversionistas, sino muchos, cada uno poniendo de a poquito, pero en el total se vuelve grande, o los inversores ángeles, para después ya entrar en la parte ya de dinero de terceros que no tienen relación con nosotros, en los venture capital hasta poder llegar a la bolsa, ¿cierto?
Entonces es un poco es un trayecto largo, es un trayecto que constantemente, y cuando hablábamos al principio que es un trabajo permanente, es que constantemente tengo que estar trabajando por ir consiguiendo el capital. Yo hago la primera ronda, al año me quedo sin plata, necesito una segunda ronda y seguir creciendo, y así, hasta que ya tenga una estabilidad. ¿Sí? Aquí, simplemente para hacer financiamientos para crecer, digamos que tenemos tres: la deuda tradicional, que la ponemos acá, pero usualmente en las etapas tempranas, pues no hay mucha deuda porque no hay capacidad de garantías o capacidad de pago, pero usualmente los que sí hay son inversión de capital, que es lo que llamamos el equity, que todo lo que hemos hablado ahorita es de equity, ¿sí? O una combinación que se llama mezzanine, en donde es una combinación entre equity y deuda. Entonces el equity básicamente es que yo compro con mi contraparte de lo que pongo, me dan equity, me dan capital de la empresa, el 20, el 30, el 40, lo que se decida, y yo quedo como como inversionista, quedo como inversionista de la compañía. Cuando hago equity, y eso tiene pues unas condiciones, no tiene garantía, no tiene periodo de gracia, el horizonte es de largo plazo, yo puedo tener una estrategia de salida, es que le vendo a otros terceros, ¿cierto? Simplemente soy un socio de la compañía, tengo responsabilidades. En el mezzanine es una mezcla, es decir, yo le pongo, por ejemplo, los 3 millones de dólares que hablábamos, una parte, digamos la mitad, 1.500.000, se quedan en acciones para mí, pero la otra mitad la compañía me lo debe pagar como una deuda. ¿Sí? Entonces, y yo puedo determinar que esa deuda tenga condiciones inferiores a la deuda tradicional de crédito. Entonces, si el mercado presta al 10%, yo puedo estar dispuesto a pagar, a que me paguen no a los 5 años que presta el mercado, sino que me paguen a 8 años, que me paguen a 10 años, eventualmente con unas tasas más favorables. O poder o no garantías. De cierta forma es una financiación parecida al equity, pero se repaga. El equity no se paga, el equity solo se paga cuando el inversionista sale y vende. Entonces se deshizo de la inversión y se lo vendió a otro, o se lo recompró el mismo, el empresario. En cambio, el mezzanine es una mezcla, me quedo con una parte como accionista, pero la otra parte me la paga como si fuera una deuda, ¿sí? Porque en algunos momentos esos fondos sí quieren tener cierta garantía de liquidez. Yo le presto 3 millones, pero hay una parte que sí me devuelve como deuda porque le creo el negocio, pero la otra parte sí me quedo como socio. Pero hay que entender ese concepto de mezzanine. Recuerda que el mezzanine es como un techo en la mitad, ¿no? Cuando uno tiene una habitación y como un punto medio, que no es un piso completo. Entonces no es ni deuda ni equity completamente, sino que es una combinación de los dos. Bien. Listo. Y ahora ya entramos en la negociación. Entonces yo, para entrar en la negociación, hay unas cosas que tengo que tener en cuenta. Tengo que tener en cuenta mis valoraciones que ya hice. Hay una cosa que se llama el term sheet, que básicamente es el documento en donde están todas las condiciones de la venta, que es muy importante, porque no solamente está el valor, es cuáles son los derechos, cuáles son los controles que voy a tener, me van a poner a un financiero, quién va a controlar la plata, me puedo repartir dividendos, tengo que poner garantías. Digamos, los acuerdos de negociación van a estar en un documento que todavía no es el contrato de compra y venta, sino que es cuando uno se sienta a negociar, uno tiene un documento que lo hace con bullets, como un checklist, voy a decir, bueno, ¿a qué estoy dispuesto a ceder? Yo sigo siendo el CEO de la compañía, o me van a poner un gerente, o va a tener cuentas compartidas, o tenemos doble firma, o me toca hacer un SPV, o abrir una fiducia, o un trust. Eh, puedo repartirme dividendos, qué sueldo va a tener el emprendedor. Digamos, todo eso hay que negociar, no solamente el valor, no solamente le pongo 3 millones de dólares y todo, no. ¿Cuáles son los compromisos que va a haber? Entonces, condiciones del acuerdo es súper importante. Por eso más adelante vamos a decir que cosas que no se puede, yo creo que voy a saltar a esto. Hay cosas que uno no puede, no son negociables. Necesito un abogado en la transacción, necesito un contador y un financiero para que me hagan estos números y me den la tranquilidad. Y necesito un mentor con experiencia. Por eso el tema de la junta directiva es que me acompañen para yo poder hacer este tema de negociación, ¿no? Entonces yo tengo que rodearme de un montón de personas, porque recuerden que ustedes están vendiendo su idea de negocio, digamos, su creación, su innovación. Entonces tienen que tener gente alrededor que los ayuden a dar la tranquilidad. Aquí lo que estamos haciendo en este curso, pues es dar como los primeros pinos para que ustedes sepan cuál es el panorama y ya sepan de quién rodearse, porque la idea no es que ustedes sepan de todo, pero que siempre estén bien rodeados.
Entonces, en este factor de negociación tiene que tener ese term sheet bien estructurado, ¿sí? Saber, tener claro qué dinero ya se invirtió, pues porque no van a negociar menos de lo que ya han invertido. Y tener muy claro, que eso ya lo hemos hablado desde el principio, en qué etapa se encuentra el negocio y qué necesidades tienen. No puede entregar el negocio ya si a futuro necesita más espacio para que le inviertan plata. Porque si ese inversionista que le compra ya el 90%, ya después no quiere poner más plata, pues el negocio se le queda sin energía, ¿no? Bien, esos son los temas de la negociación. Entonces, llego con mi valor, me pongo de acuerdo con el inversionista, me pongo de acuerdo en las condiciones. ¿Y por qué es importante las condiciones? Porque es que vean lo que buscan los inversionistas. Los inversionistas, ya devuelvo a lo anterior, pero los inversionistas, muchos de ellos quieren tener puestos en la junta, quieren tener al financiero o al de operaciones, quieren tener negocios, servicios compartidos para ahorrar costos y que usted no tenga la contabilidad ni lo legal ni los recursos humanos, sino ellos a través de sus grupos financieros ya lo puedan operar. Quieren tener quieren tener reportes permanentes, puede que uno no esté acostumbrado a tener eso. Ellos quieren tener reportes, tanto financieros como de impacto, para saber si la empresa lo está haciendo bien, ¿sí? Y ellos clasifican el tipo de inversión, dependiendo si es equity o deuda, dónde está la inversión, en dónde están invirtiendo, tienen impacto social o tienen impacto solo financiero, en qué tipo de sectores están, cuál es el tamaño, cuál es la permanencia, cuál es la tasa de interés, ¿no? Entonces, por eso es importante uno tener muy claro qué está dispuesto a ceder. No solamente es una participación accionaria, sino es mucha parte de la administración que uno tiene con el fondo que está dispuesto a entregar. ¿Bien? ¿Cómo encontrarlos? Hay que tener, esto yo creo que ya es estamos repitiendo lo que yo dije, es tener claridad del negocio, hasta dónde quiero llegar, tener un pitch. Esto es bien importante. Cuando estoy buscando un inversionista le estoy dando participación a un tercero, que me genera responsabilidad no solo para dar los resultados que le estoy prometiendo, pero eso, pues, eso es un negocio como tal, sino que me genera responsabilidades que tengo que estar compartiendo información y co-administrando la empresa. Entonces, ya no soy yo único como empresario, sino que ya tengo otras personas que están mirándome y tengo que estar dispuesto a poderlo hacer bien, pues para no tener un problema también y martirizarse en la vida, saber que las condiciones van a cambiar. Entonces, yo creo que aquí ya cerrando el tema es tener en cuenta que los inversionistas tienen unas reglas, no solamente ponen la plata, sino la plata viene acompañado con unas reglas de operación de la compañía, con una expectativa del tiempo que ellos quieren estar y también con un tipo de impacto. Que aquí es otra cosa, uno puede buscar inversionistas netamente capitalistas o de rendimiento financiero, que están como en un extremo del espectro, o hay también inversionistas más filantrópicos o intermedios, en donde estás diciendo no solamente queremos que las organizaciones tengan impacto financiero, sino que también tengan impacto social, de equidad, de inclusión de la mujer, de inclusión de temas sociales y de mejoramiento, de que tengan, que se preocupen por temas ambientales, de comunidad, y a eso también le dan un valor adicional. Entonces, dependiendo del tipo de negocio que uno tenga, pues uno tiene que saber qué tipo de inversionistas ir a buscar. Si uno tiene un negocio que tiene mucho impacto social, desarrolla a la mujer, el emprendimiento, un montón de cosas, pues, no, pues tiene que también aprovechar eso como un plus, un adicional para que le den dineros a un buen costo y no le estén solamente, digamos, calificando a uno por los temas financieros, ¿no? Entonces, digamos, como dejar eso claro. Les dejamos una lista de startups que han recorrido en Latinoamérica ese camino y que han tenido la capacidad, digamos, de levantar diferentes rondas y que han estado en valoraciones aquí superiores a $200 millones, que van como en camino a lo que llamamos unicornio. Unicornio está valorado más de $1.000 millones, que ya cuando uno lo valoran por $1.000 millones porque son unos flujos suficientes, pero inclusive a pesar de que uno esté valorado en $1.000 millones, puede que uno ni siquiera esté dando caja, ¿no? Uno puede estar valorado, y aquí sí bien importante de esto, es que las finanzas de las startups son maravillosas. Uno puede estar acá, digamos, ya es un punto aquí, está invirtiendo, tiene un mercado, digamos, si hay un crecimiento de la empresa, pero todavía ni está dando utilidad, ni está dando caja. Pero
me valoran en 1.000 millones es porque dice, porque ya he demostrado que esto es cierto, eso es cuestión de tiempo e inversión que yo voy a llegar a este punto. Y este punto es esta caja, la que está acá, traída valor presente, es la que vale 1.000 millones de dólares. Entonces, no necesariamente las empresas que valoran a ese nivel es que están ya en la parte de madurez. Todavía están en la parte de crecimiento, pero han podido demostrar que tienen la capacidad y el motor para llegar allá. Entonces, es un poco lo que pasa a estas empresas. Si uno mira la empresa, por ejemplo, Rappi en Colombia, y que está en Colombia, en México, en Brasil, todavía no ha podido salir a bolsa, ha tenido diferentes rondas, pero todavía no da utilidad, no da caja. Sigue creciendo su masa hasta el momento en que realmente pueda ser sostenible, que es un poco el tema también de la crisis que hay ahorita en las startups, en la parte digital, es que el mercado se sacudió, están diciendo, venga, queremos resultados reales, no solamente de papel. Y por eso muchos están, como las tasas de interés subieron, al subir la tasa de interés, los flujos futuros, que son los que le dan valor a la compañía, se vuelven más chiquitos. Al verse más chiquitos, las empresas están valiendo menos. Entonces la gente está diciendo, si eso vale menos, mi inversión vale menos, entonces yo quiero que me demuestre. Bien, entonces para que es importantísimo estudiar la historia y los resultados de los que han sido exitosos. Entonces eso les va a ayudar un montón en su ilustración. ¿Qué más tenemos? Leer. Hay que leer mucho. Les dejamos aquí un par de sitios donde pueden encontrar cosas interesantes que les van a ayudar. Y lo que ya decía, necesitan estar bien acompañados, necesitan experimentar con desapego, no es el primero que les ofrezca, el primero que le van a vender, y pensar en abundancia. Vamos, es más, es tema motivacional de cómo quiero crecer. Bueno, yo creo que con esto voy cerrando, Daniela y Kate, digamos, el importante acá es, digamos, con estas reflexiones finales es, cada una tiene su camino diferente, eso es como el camino normal. Cuando uno escala montañas, que me ha gustado mucho, uno siempre habla de la normal, esa es la normal, la tradicional por donde uno sube la cumbre, pero después la gente empieza a subir por puntos diferentes, algunos más difíciles, algunos más fáciles, pero hay muchos caminos para llegar a la misma cumbre, ¿no? Como hay muchas religiones para llegar al mismo Dios. Entonces, podemos llegar a ese punto y cada uno tiene su forma de hacerlo, ¿no? Ese camino tiene que llevar un equilibrio familiar, personal, con mucha concentración, todo llega a su tiempo y lo importante es que estén disfrutando de ese propósito y para saber sobrellevar los momentos no tan buenos y saber festejar los momentos bien buenos. Entonces, ese es un poco como un abrebocas del camino que se les viene a las que están interesadas en el levantamiento de capital. Y pues nada, quedamos abiertos a preguntas, comentarios. Listo, Mateo, muchas gracias. Veo que ya hay un par de preguntas. La primera es de Marilyn Miranda y nos pide que ampliemos un poquito sobre el tiempo que quiere estar el inversionista en el negocio. Me imagino que se refiere como esa oportunidad de salida que busca Sí, el inversionista en una startup. usualmente los fondos de capital tienen un promedio de vida de 7 años, con un máximo de 12, digamos, como un tiempo suficiente de inversión de largo plazo. Entonces, un fondo de capital dice, vamos a invertir, necesitamos un tiempo suficiente para que la empresa engorde y crezca, que eso va a 3, 5 años, y ellos saben que a partir de los 5 años van a empezar a pedir pista para ver si pueden salir, porque ellos qué hacen, como son un fondo en donde diferentes inversionistas institucionales o personas naturales ponen dinero. Eso es como, digamos, un CDT que se vence a los 7 años. La gente quiere a los 7 años volver a tomar la plata y ver si les fue bien o no les fue bien. No se quieren quedar para toda la vida. Entonces, lo que hacen estos capitales es que hacen un seguimiento, claro. Kate, ponle en mute tu cosa porque se está oyendo. Le hacen un seguimiento y eso es parte de las condiciones. Las condiciones es, yo en los próximos 5 años, 7 años, le voy a invertir un dinero, pero le voy a poner a un financiero, le voy a pedir cuentas, le voy a pedir reportes, voy a presionar, porque es que yo me quiero ir a los 7 años. Y dentro de las condiciones del term sheet que hablamos, puede ser es que si hay una oferta nos vamos todos. O sea, usted también vende como emprendedor. Entonces uno tiene que saber si está dispuesto en 7 años a vender su negocio o no. O yo vendo solo y usted se queda.
o al primero que le ofrezca me voy yo y usted se queda. Entonces hay un montón de condiciones que uno tiene que tener claro sobre los fondos de capital antes de que uno se embarque en un fondo con esos, porque no, esos fondos no quieren quedarse ahí toda la vida. Entonces, pero el promedio, para que te quede claro, son 7 años. Normalmente no se cumplen los 7 años a rajatabla porque pues no siempre se pueden vender, las condiciones del mercado no están. Si alguien quiere vender un negocio hoy en día en esta crisis de startups, pues mejor se quedan quietos y esperan a ver si la crisis pasa. Entonces, si se le estaban cumpliendo los 7 años, puede que venda en 2 años más o en 3, entonces van a terminar siendo 10, 12 años. Pero el promedio es la expectativa de un fondo de esos poder estar liquidando en 7 años. Creo que hay otra pregunta. Aquí, a ver, yo la miro. Listo. Sí. Parte Bueno. de los libros, ¿dónde leer más? Ahí les dimos algunos de estos libros. Digamos que aquí estos libros, todo este tema lo pueden encontrar. Hay unos libros adicionales que no pusimos acá, que solamente, ¿cómo es que se llama este, Cata, que estuvimos con, que tenemos muchas referencias acá? Startup Valuation. Startup Valuation. Hay otro que se llama también Term Sheet. Están todos en Amazon. Ya te lo voy a mostrar acá exactamente cómo se llama. Los tengo aquí en Kindle y todo. Espérate, a ver. Mira, hay uno que se llama Raising Capital, Angel Capital. Otro que se llama Term Sheets. O sea, term sheets que son los documentos para poder, solamente es que busques valuation en Amazon y ahí te encuentras una cantidad interesante de libros y libros que son chiquitos y fáciles de entender y que te van a ayudar un montón. Hay mucha y son libros que valen $10 pues, por Kindle. Hay mucha cosa escrita, digamos, yo creo, acá lo difícil no es saber dónde está la información, aquí lo difícil es hacer el camino. Yo estaba en negociaciones de más de 1 año y medio que se le caen a uno, al final uno se pone de acuerdo en el term sheet, uno está de acuerdo en la plata que le van a invertir, pero de pronto le dicen a uno, no, yo quiero que usted me reparta dividendos, usted se reparte dividendos y a mí me reparte dividendos más un 5% adicional. Entonces empiezan unas pujas, digamos, entre el inversionista y el emprendedor. Hay un tema de no lo llamemos ego de forma negativa, pero si es como yo soy el emprendedor, yo soy el que estoy haciendo todo, estoy haciendo el esfuerzo, usted solo por ponerme la plata me está pidiendo mucho más. Esa es la contraprestación que está buscando el inversionista. Entonces, por eso es que uno tiene que tener mucho foco y mantener ese equilibrio. ¿Cuál es mi apuesta y cuál es mi propósito? ¿Quiero crecer? ¿Estoy dispuesto a dar una plata porque sé que voy a ser parte de algo mayor o no lo quiero hacer? ¿Y con quién me voy a sentir feliz? Eso es un poco la resiliencia que hay que tener durante todo ese proceso de negociación para levantar el dinero. Dale, ¿qué más hay? Listo, creo que en el chat veo una pregunta como de Puede follow-up recuperar de el porcentaje de Marilyn. la empresa. Ujú. Sí, dice, en ese caso puede recuperar el porcentaje de la empresa. Donde, claro, digamos, la venta, uno puede, hay ecuaciones de negociación en donde uno le dice, uno puede decir, vea, señor inversionista, yo en 5 o en 7 años le recompro lo que invirtió. Deme esos $3 millones y entonces usted le doy el 20%. Y yo le digo, deme a mí la primera opción, yo como empresario, deme la primera opción de recomprarle a un valor que se pondrán de acuerdo en 5 años. Entonces, usted puede, si ya la empresa ha generado tanto dinero y usted tiene tanto dinero personal, porque los dividendos o lo que han repartido lo tiene o la misma empresa lo compra, pues usted puede recomprarle y ya pues no le va a pagar $3 millones, le pagará $3 millones más lo que se pongan de acuerdo un rendimiento del 30, del 40, lo que sea. Entonces usted termina pagándole, no sé, $5 millones y usted vuelve y recompra su empresa. Esa es otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, o la recompra usted o usted busca otro fondo para que sea su socio y ellos sean los que la recompran. Mejor dicho, ya después hay mucho manejo. Pero sí, eso es un tema viable. Listo, buenísimo. A ver, ya nos llegó otra pregunta por acá. Anónima dice, apenas tengo una idea de negocio digital relacionado con mujeres, pero no logro aterrizarla. ¿Conoces alguna forma, una entidad, fundación, etcétera, con la que pueda darle forma a esa idea? Ahí poníamos en muchos programas que el tema de Endeavor es búsquete Endeavor ahí en internet, donde hacen concursos y donde invitan participación para precisamente ayudar a las personas a armar las ideas y a participar y sacar, digamos, y sacar proyectos viables. Entonces ahí es una buena forma de empezar.
A ver, ¿quién más? Priscila, CEO of Amazonía. Priscila nos está contando un poquito de su producto, de su empresa. Le voy a poner en el chat para que todos vean. Y bueno, si alguien más tiene una pregunta, pueden alzar la mano, pueden mandarla por acá por el Q&A o por el chat. Ese ejemplo de Priscila está muy bueno, digamos, aquí tiene unos componentes adicionales de impacto ecológico, de impacto social, que tiene que uno tratar de utilizarlos también en su pitch, que no solamente es el tema financiero, sino lo que está patrocinando. Muchos de los financiamientos, no solo en fondos de capital, sino también los bancarios, se están volviendo importantísimo todo el componente que llaman ESG, que es Environmental, Social y Governance, que es que uno se preocupe por todos los temas ambientales, por todos los temas de inclusión y temas sociales y por todos los temas de gobernanza, de tener un buen gobierno corporativo con transparencia y con responsabilidad. Entonces, esas cosas hay que involucrarlas digamos, dentro del cuento que uno tiene cuando habla de su compañía. Aquí hay otra pregunta. Hace la misma. Muy Bueno, bien. Creo que llegamos a nuestro final. Todo lo que es bueno se acaba en algún momento. Entonces, paro acá. No sé, Daniela, si quieres cerrar con algo y despedirnos. Catherine, como yo estoy grabando en portugués, si quieres, sigue tú. sí, no te preocupes. Bueno, yo por el momento les dejo acá nuestra encuesta para que nos cuenten qué tal les pareció la sesión de hoy, que nos regalen sus comentarios y obviamente agradecerles como siempre por conectarse a esos espacios que son súper enriquecedores y agradecerte a ti, Mateo, por compartir todos esos conocimientos con nosotras. Muchas gracias. Mucha suerte a todas. Muchas gracias. Chao, chao. Porque ya más o menos conozco ciertos tips de